Siempre pensamos en la inteligencia como, bueno, un número, ¿no? El famoso CI. Pero, a ver, ¿qué hay de verdad detrás de cómo pensamos, cómo resolvemos las cosas? ¿Qué procesos son los que mueven nuestro rendimiento intelectual? Exacto. Hoy vamos a meternos justo en eso, explorando un poco lo que dice la investigación sobre la inteligencia vista como un proceso. Cómo funciona el cerebro, el papel de los genes, cómo encaja con la personalidad. Aquí la inteligencia emocional es clave, ¿verdad? Fundamental. Y bueno, también si cambia con el tiempo y qué pasa con esas diferencias entre grupos que a veces se comentan. Sí, nuestra base para esta charla son textos académicos, de psicología de la personalidad, diferencias individuales, muy centrados en inteligencia. El objetivo es, pues eso, desentrañar juntos esta complejidad, ¿no? Entender cómo funciona y por qué somos distintos intelectualmente. Vale, pues empecemos por ahí, por la inteligencia como un proceso. A nivel cognitivo, ¿de qué estamos hablando exactamente? Las fuentes dicen que tiene que ver con cómo usamos la memoria, la de trabajo, la de largo plazo. Eso es. Y también el tipo de conocimiento. O sea, no es lo mismo saber qué es algo, el conocimiento declarativo, que saber cómo hacer algo, el procedimental. Claro, Y si procesamos la información de forma, digamos, controlada, prestando atención, o de forma más automática, pues como cuando conducimos, que ya no pensamos en cada paso. entiendo. ¿Y cómo se mide esto? Porque mencionabas tareas simples y complejas. Sí, a ver, las tareas simples miden la velocidad mental básica, el tiempo de reacción, cuánto tardas en detectar algo. Eysenck, de hecho, relacionó inteligencia y velocidad, aunque bueno, la correlación real entre CI y tiempo de reacción es más bien baja moderada, sobre 0,3, 0,5. Ah, vale. Y luego están las tareas complejas, que ya evalúan la eficiencia manejando información, razonando. Ambas son importantes, claro, para tener la foto completa. O sea que no es solo ser rápido. Vale. ¿Y la biología? ¿Qué pasa en el cerebro? Se habla de eficiencia neural. Efectivamente. Parece que la inteligencia está ligada a lo eficiente que es nuestro sistema nervioso. Se ve, por ejemplo, en la velocidad de conducción nerviosa o en los potenciales evocados, que son como señales eléctricas del cerebro. Ajá. Pues en personas más inteligentes, estas señales son más rápidas y, digamos, más consistentes. Y fíjate un dato curioso, reaccionan con más voltaje, por así decirlo, ante estímulos inesperados. Sugiere un cerebro más adaptable. Qué interesante. Y otro hallazgo es que sus cerebros gastan menos energía, menos glucosa, al hacer tareas cognitivas. Y muy importante, parece que lo crucial no es tanto cuántas neuronas tienes, sino lo bien conectadas que están, la eficiencia de esas redes neuronales. Entiendo. Hay modelos como el PIFIT que mencionan áreas específicas, ¿no? Frontales, parietales. Eso es, que sugieren que la inteligencia depende de cómo se comunican esas áreas clave. Vale. Si la biología nos da la máquina, ¿cuánto viene ya de fábrica? ¿La genética qué papel juega? Pues un papel bastante grande, la verdad. Los estudios, sobre todo los de gemelos, apuntan a una heredabilidad alta. Se estima que entre un 40% y un 70% de las diferencias en inteligencia podrían tener base genética. Ostras. Es mucho. Sí, las correlaciones entre gemelos idénticos son altísimas, incluso si se crían separados. Y algo que choca un poco es que el ambiente familiar compartido, o sea, lo que vives en casa con tus hermanos, parece influir relativamente poco en estas diferencias intelectuales. La genética pesa, sí. Ya. ¿Y cómo se traduce todo esto en la vida? Bueno, en la vida real. Estudios, trabajo. Con el rendimiento académico, la correlación es alta, sobre todo en primaria. Incluso se habla de una heredabilidad importante del propio rendimiento. Pero ojo, no todo es CI, ¿eh? La confianza en uno mismo, la personalidad, también cuentan mucho. Claro. No es solo el motor. ¿Y en el trabajo? A veces se asume que a más CI, mejor puesto. Ahí la relación directa es, bueno, es más molesta. La correlación es más baja, sobre un 0,3. Parece que el nivel educativo que alcanzas es un predictor más fuerte del tipo de trabajo o del éxito. Entiendo. Hola, no te asegura el éxito laboral. Hablemos un poco de cómo encaja la inteligencia con la personalidad. Se oye mucho sobre la inteligencia emocional, la IE, como algo que va más allá de la vieja dicotomía razón versus emoción. Totalmente. La IE es básicamente esa habilidad para manejar las emociones, las tuyas y las de los demás, para entenderlas y usarlas para guiar cómo piensas y actúas. O sea, no dejarse llevar, pero tampoco ignorarlas.
Exacto. Hay modelos como el de Major y Salovey o el de Goleman que detallan componentes. Percibir emociones, usarlas para pensar, comprenderlas, regularlas. Lo esencial es esa capacidad de integrar emoción y cognición. Y también se habla de inteligencia práctica, para el día a día, y social, para moverse en el mundo con gente, ¿no? Sí, son otras facetas importantes, claro. No todo es lo académico. Otro tema clave. ¿Cambia la inteligencia con la edad? ¿O es algo estable? Pues mira, la inteligencia general resulta ser muy estable, sobre todo en la vida adulta, digamos entre los 18 y los 65 años. Las correlaciones son altísimas, cerca de 0,9. Vaya. Aunque hemos visto ese fenómeno curioso, el efecto Flynn, que muestra un aumento del CI en las generaciones más recientes. Y sí hay matices importantes. La inteligencia fluida, que es como la capacidad de resolver problemas nuevos, tiende a bajar antes. Ajá. Mientras que la cristalizada, que son los conocimientos que acumulas, puede mantenerse o incluso subir hasta edades avanzadas. Entendido. Y para ir terminando, el tema de las diferencias entre grupos, por ejemplo, por género, que es un tema, bueno, delicado. Lo es. A ver, estudios clásicos sí encontraron diferencias promedio, ventajas verbales en mujeres, espaciales en hombres. Eran los ejemplos típicos. Pero, y esto es fundamental recalcarlo, la investigación más actual pone mucho el foco en que muchas de estas capacidades, como la visoespacial, se pueden entrenar. Ah, o sea que no es algo fijo innato. Exacto. Eso cuestiona mucho la idea de que esas diferencias sean inamovibles o puramente biológicas. Abre un campo muy interesante sobre la plasticidad, sobre cuánto podemos moldear nuestras habilidades. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la inteligencia es, vamos, mucho más que un número. Es un sistema complejo, con procesos cognitivos, biológicos, una base genética fuerte. Sí. Se relaciona de formas distintas con el éxito académico o laboral, se integra con la personalidad, sobre todo con lo emocional. Ujú. Es bastante estable en la edad adulta, y las diferencias entre grupos, como las de género, son complicadas y, quizás, más modificables de lo que pensábamos. Exacto. Una visión mucho más rica, más dinámica, ¿no? Sin duda. Y esto nos deja con una reflexión final, ¿no? Si habilidades que consideramos parte de la inteligencia, como esa capacidad visoespacial, pueden mejorar tanto con entrenamiento, ¿qué nos dice eso sobre los supuestos límites innatos de nuestra mente? Buena pregunta. ¿Hasta qué punto la educación, o incluso cosas como los videojuegos, podrían estar ya optimizando nuestros perfiles cognitivos? ¿O podrían hacerlo en el futuro? Ahí queda la pregunta para pensar.